Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de teología propia y vamos a ver, hermanos, el día de hoy lo que es la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. En otras palabras, confesamos que Dios es simple. Pero esta doctrina, hermanos, no es tan simple como parece. No estamos diciendo que Dios es fácil, sencillo. Sin embargo, hermanos, esta doctrina es un fundamento de todo lo que usted cree de Dios. Teólogos dicen que una mala comprensión de la simplicidad de Dios te va a llevar a un desastre en todo lo que tú creas acerca de Dios. O ordena toda la doctrina, toda tu teología propia que tienes, o la destruye por completo. De manera, hermanos, que es una doctrina importante. Vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora, vea esta pequeña ilustración para después hablar, hermanos, a lo que nos referimos con la simplicidad de Dios. Se dice que en los tiempos antiguos, un gobernador, un rey, gobernaba vastos territorios. Derivado de su presencia física, pues lógicamente él no podía estar en cada lugar que él gobernaba. De manera, hermanos, que para transmitir cuál era su voluntad, cuál era su autoridad y cuál era su carácter, fabricó un sello real. En este sello estaba grabado su escudo y su firma. Y a través de este sello él sellaba documentos oficiales de los edictos que él hacía. Y entonces alguien que estaba a la distancia del rey recibía estos documentos y al mirar este sello, este símbolo, no solo representaba la simple legislación de una ley, sino que este sello representaba todo lo que el rey era. Ahí en ese sello estaba impregnado su voluntad, su autoridad y su carácter. Todo lo que el rey representaba y era estaba en este sello. Y de esa manera, este rey comenzó a gobernar y a expandir cuál era su voluntad, cuál era su poder y cuál era su fidelidad. Ahora, cuando Dios actúa en la historia, hermanos, ya sea mostrando misericordia, ya sea mostrando justicia, ya sea mostrando su poder o su sabiduría, hermanos, no está actuando por partes. No está actuando por partes. Piense, por ejemplo, hermanos, en un acto donde la justicia de Dios se ve mostrada. No es que solo la justicia de Dios está siendo mostrada ahí. Por ejemplo, pensemos en esa escena donde los jinetes del faraón son tragados por el mar. No es que solo su justicia está siendo mostrada ahí, sino todo el ser de Dios está ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque los atributos de Dios son indivisibles. Dios no puede solamente mostrar amor sin las implicaciones de todo lo que Él es. Dios no es 50% amor, 50% justicia. O 10% amor, 10% justicia, 10% verdad, 10% misericordia. No, hermanos. Dios es todo. Y en las acciones y en su sabiduría se muestra todo lo que Dios es. Y a eso, hermanos, nos referimos con la simplicidad de Dios. Entonces, hermanos, comencemos definiendo, hermanos, de una forma más amplia a qué nos referimos con la simplicidad de Dios.
Ya lo hemos mencionado, incluso creo que cuando iniciamos esta serie, nosotros hablamos un poquito acerca de esto y dijimos que Dios no tiene partes. Eso es lo que significa la simplicidad de Dios. Dios no tiene partes. Dios no está compuesto por partes. Piensen esto, y ahí ocupamos meterle mente. Las partes son menos que un todo. Las partes son menos que un todo. De manera que el todo tiende a depender de las partes para ser el todo que es. Veamos de esta manera, hermanos. Pensemos, por ejemplo, en este círculo como un todo. Si este círculo tiene partes, pensemos en esto. El círculo es un todo y este todo tiene partes. Si decimos que Dios tiene partes, estamos diciendo que el todo depende de la composición de las partes. De manera que si a este todo le quitamos esta parte, deja de ser todo. ¿Sí me están dando a entender? Ahora, hermanos, no solo eso, sino que también, hermanos, piensen esto. Para que las partes logren a formar un todo, esas partes necesitan estar unidas. Necesita algo que las organice, que las una, que las mantenga unidas para entonces ser un todo. De manera, hermanos, que cuando pensamos en la simplicidad de Dios, estamos negando que Dios tenga partes. Que Dios tenga partes. Porque entonces podríamos concluir, hermanos, que Dios, pensando en el todo, es la suma de sus partes. Es decir, que con una fórmula correcta sumas esto más esto más esto más esto es igual a Dios. Creer, hermanos, que Dios está compuesto por partes es entonces decir que Dios depende de algo fuera de sí mismo. Depende de sus partes. Ahora, no solamente depende de sus partes, depende de aquello que une sus partes. Porque aunque tuviera sus partes, si esas partes no son capaces de mantenerse unidas, entonces, como dijimos, quita alguna parte y dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. No hay partes en Dios y no hay un organizador que una esas partes que lleven a ser a Dios lo que Él es. Piensa, por ejemplo, cuando hacemos la pregunta, ¿Dios existe? ¿Qué estamos diciendo, hermanos? ¿Dios existe? Para allá voy, hermano. Pero esa es la cuestión. Cuando hacemos una pregunta diciendo, ¿Dios existe? Estamos haciendo de Dios un ser de partes. Porque estamos diciendo que Dios es uno y su existencia es otra. ¿Dios existe? Separamos, como dicen los teólogos, la esencia de Dios con su existencia. Y entonces puede ser que haya una esencia sin una existencia. Y hacemos, como dicen, dependientes la esencia de la existencia y la existencia de la esencia. Nosotros estamos diciendo con la simplicidad de Dios, es lo que decía nuestra hermana, Dios es.
En otras palabras, Dios es la misma existencia y su esencia es existencia. De manera que no hay una diferencia, sino que son sinónimos. La esencia es igual a su existencia y su existencia es su esencia. Dios no tiene partes. Por eso les dije, es la simplicidad de Dios, pero no es tan simple. Pero tiene implicaciones teológicas que nos pueden llevar a una buena teología propia o a una herejía. Dios no es un compuesto, hermanos, donde el ser es uno y su existencia es otra. Ambas están unidas. Piense, por ejemplo, en lo que leímos ahorita, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dios se presenta como yo soy. Y esta expresión implica no solo su esencia, no solo que Él es, Él implica su existencia. Está diciendo yo soy autosuficiente, el que no requiere de nadie, el que no necesita de nadie. Él es porque Él existe. ¿Sí está siendo claro, hermanos? A ver, lo último, hermano. Lo último. Ok, sobre Dios y su existencia. Bueno, estamos diciendo que cuando preguntamos si Dios existe, estamos haciendo dos cosas diferentes. Estamos separando la existencia, estamos diciendo que si el ser de Dios existe, hacemos de Dios dos partes, por decirlo así. En una parte está su esencia y en otra parte está su existencia. Dios existe, vea la separación. Existir también se puede llamar como un verbo, es del verbo ser, del verbo ser. Entonces estamos diciendo, Dios existe, dos cosas diferentes. Por un lado estamos hablando de su esencia, Dios, y del otro lado estamos hablando de un acto. Lo hacemos dos cosas diferentes. Cuando decimos que la simplicidad resuelve eso, estamos diciendo que no deberíamos de separarlo, sino que es la misma cosa. Dios es y en eso implica su existencia y su esencia como una misma cosa. Carlitos. Sí, yo no pude comprender eso que está diciendo Javi, de que si definimos existencia como todo aquello que está limitado por el tiempo, a la materia y el espacio, en ese sentido Dios existe, es como poner a Dios dentro de algo, pero Dios está fuera de eso. Ahora, Él es, como dice Javi, Dios es, no está contenido bajo ninguna de esas cosas. Es una ayuda a entender como que la diferencia, entonces vendría siendo como una redundancia, es lo que dices, ¿verdad? Uh-huh. Decir que Dios existe, porque pues Dios es. Entonces, es de alguna forma, hermanos, unificar los dos términos. Nosotros podemos preguntarnos si nosotros existimos, si esto existe o aquello existe, y lo separamos, y es correcto. Es correcto. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos ser y existir o no existir. Pero a diferencia de nosotros, Dios es, y esa es su presentación en Éxodo capítulo 3. Ahora, hermanos, intentamos elevar nuestro razonamiento a pensar en Dios de una forma en la que quizás nos complique la mente y se nos hace complicado. Ahora, el propósito de estas declaraciones no es simplemente botar nuestro cerebro y comenzar a que nos duela la cabeza de pensar cómo podemos concebir eso. Como decía un teólogo, no se trata de quitar el misterio de Dios. No, eso no es posible. Yo no puedo quitar, ni nadie puede quitar el misterio de Dios. El misterio de Dios ahí está. Habrán limitaciones en nuestro pensamiento que nos lleve a no comprender de todo muchas cosas respecto a Dios, y eso está bien. Si Dios ha dejado ese misterio, es porque quiere que ese misterio esté en nosotros. Pero a la medida que podemos acercarnos a entender un poco más acerca de Dios, nosotros podemos y debemos luchar con nuestras mentes
para acercarnos. Y en ese sentido es que nosotros ponemos una oración o una frase que pueda llevarnos a elevar nuestro pensamiento acerca de cómo es Dios. Y en este sentido, hermanos, el hecho de decir que si Dios existe es dividirlo, dividir su esencia con su existencia. Y todos los reformadores, muchos padres de la iglesia estuvieron de acuerdo en que no se puede formular esa pregunta, más bien es Dios Él es la misma existencia, su esencia es la existencia. De ahí que Pablo también dice que en Él nos movemos y existimos. En Él nos movemos y existimos. Bueno, entonces nosotros como creyentes, estando aprendiendo esto, no debemos de, digo, porque sé ellos, yo sé que yo lo he hecho, además todos los demás. Cuando le preguntamos a aquel que no es creyente, ¿tú crees que Dios existe? Está mal hacer esa pregunta nosotros. No siempre cuando tengas, lo puedes utilizar como un punto didáctico. O sea, usted ya sabe la respuesta. La pregunta no es para usted. La pregunta es para él. Y entonces, en ese sentido, usted puede ayudarlo hacia un punto que usted se ha fijado. Entonces, usted puede hacer esa pregunta, por supuesto, y nos la pueden hacer, por supuesto. No podemos decir, escuchar a alguien que nos diga, oye, Dios existe, y esa pregunta es inadecuada. No es el punto. Deberíamos de aprovechar. Pero esto, hermanos, es más que nada para el provecho de nuestro conocimiento de quién es Dios. Y claro que nos podrían ayudar en darle una respuesta. Alguien nos puede preguntar, ¿Dios existe? Bueno, responderle, bueno, ¿qué es la existencia? Para entonces responder si Dios existe o no existe. Entonces ya podemos hablar un poquito acerca de esto que estamos hablando, de la teología propia. Ahora, vea que usted puede iniciar por ahí y después decirle, hey, pero este Dios se hizo hombre, y comenzar a hablar del Evangelio. Entonces, son puntos didácticos que se pueden utilizar. Bueno, de hecho, eso es importante porque muchas veces, hablando más del nuevo calvinismo, muchas veces tenemos miedo de utilizar ciertas palabras. Por ejemplo, ven a Cristo. No. Cristo es el que te trae. Y somos como celosos de las palabras. Podemos entender a qué nos referimos con eso. Y a veces nos volvemos como que súper cerrados por no decir cierta palabra porque es teológicamente incorrecta, cuando no necesariamente. Como dices, puede ser algo didáctico para que la persona entienda. No le vas a explicar la predestinación necesariamente cuando estás explicando el Evangelio. No es su necesidad. Sí. Entonces muchas veces creo que podemos caer en esos límites de no decir muchas palabras porque... Sí, no, pues hay muchas cuestiones que usted puede pensar que a lo mejor son incorrectas, pero que pueden ser utilizadas. Esos términos, por ejemplo, de venir a Cristo, como lo mencionaba Carlitos, hermanos, Cristo dijo venir a mí. A todos. Y después en Juan le dice, y todo aquel que quiera, venga y tome del agua viva. O sea, es un llamamiento general. Entonces nosotros también podemos hacer un llamamiento general. Ahora, ¿quiénes son los que responden? Bueno, ese ya es una cuestión de Dios. Esa es una cuestión de Dios. Entonces, hermanos, Dios no tiene partes. Fer. Porque tiene que ver, pero solamente como un ejemplo. Nosotros hablamos de teología de Dios. Bueno, que el hombre creado por Dios tiene una eternalidad potencial en el sentido de que no creemos en el aniquilacionismo, los estudios de Jehová, que piensan que después de la muerte el ser humano ya deja de existir, no tiene mente, no recuerda, simplemente está más simplemente se puede infierno. Entonces lo que creemos es un infierno que después de que el hombre muere y el hombre yo va a este. Entonces en ese sentido el ser humano tiene una eternidad potencial, de tal manera que después de esta vida seguirá sufriendo o seguirá en el cielo de los eternos. En ese sentido, tomando como ejemplo esta eternalidad que el Señor deposita en estas criaturas, el ser humano tiene eternalidad potencial, pero Dios es eterno. Dios no tiene eternidad, sino que Dios es. Dios es eterno. De la misma manera podemos hablar con otros ejemplos. Por ejemplo, dice la Escritura que ustedes siendo malos
lamentablemente hay otros hijos mostrando ciertas partes del Señor, de Dios, como la imagen portadora que tenemos, pero ahorita la decirle que Dios es amor. Es solamente un ejemplo, pero... De hecho, lo pensaba, gracias, ya adelantaste, es parte de la clase. Sí, es parte de lo que vamos a ver ahorita, hermano, es correcto. Dios ha depositado en nosotros algo de su ser. Gracias, Fer. De hecho, me dices una buena idea, porque es cierto, hermanos. Bueno, ¿cómo podemos ver que Él es la existencia? Bueno, en su eternidad. En su eternidad revela su existencia. De hecho, vamos a seguir hablando acerca de eso. Bueno, en segundo lugar, hermanos, primer parte dijimos que la simplicidad significa que Dios no tiene partes. Dios no es un compuesto, no es 20% esto, 30% esto, revuelves todo y ¡pum!, tienes a Dios. Porque eso haría que Dios dependa de ese compuesto y dependa también de la unión que une ese compuesto. ¿Ok? Pero en segundo lugar, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, estamos diciendo que todo lo que hay en Dios es Dios. Esto es importante. Que todo lo que hay en Dios es Dios. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Estamos diciendo que todos los atributos de Dios son iguales a su esencia. Piense, por ejemplo, en esto. Pensemos en esto, hermanos. Pensemos en esto. Pensemos en esto como un todo. Y decimos que Dios es amor. Decimos que Dios es justo, que es verdad. Vamos a ponerle que Él es gracia. Y podemos ir y abarcar todos los atributos de Dios. Y estamos diciendo, hermanos, que todo lo que hay en Dios es Dios. No estamos diciendo, hermanos, con la simplicidad de Dios, estamos negando que Dios tenga algo dentro de sí que no es Dios. Es decir, que si nosotros viéramos a Dios con partes, diríamos que la suma de sus atributos es igual a Dios. Pero la simplicidad te dice que todo lo que hay en Dios es Dios. Es decir, que cuando Dios muestra su amor, es Dios completamente, no solamente una parte mostrando amor. No es solamente cuando Él es justo que se muestra su justicia como si su justicia estuviera aislada de lo que es Dios, sino que estamos diciendo que Dios no es que sea simplemente justo o sea amor, sino que, que practique amor, sino que Él es. Que todo lo que Él es Dios mismo. De manera que no podemos separar sus atributos de su esencia. Cuando hablamos de sus atributos, no estamos hablando simplemente de características, sino de su esencia misma. De su esencia misma. Entonces, cuando estemos hablando de amor, no estamos hablando como un fragmento específico, como si aquí estuviera el amor de Dios. Y hablamos solo del amor e ignoramos todo lo que Él es, y entonces estamos hablando solo del amor de Dios. ¿Sí me voy a entender? Cuando hablamos de amor, estamos hablando de Dios en absoluto. Todo Él es amor. Cuando hablamos de su justicia, todo Él es justo. Estamos hablando de su esencia. De su esencia, de lo que Él es en su carácter. No podemos hacer divisiones respecto a sus atributos. Y esto, como decía Fer, es diferente a nosotros. Nosotros podemos ser buenos, nosotros podemos ser misericordiosos, podemos ser fieles, pero ninguna de estas virtudes están impregnadas a nuestra esencia. Y usted lo puede ver porque usted ve a personas diferentes.
personas que se les complica más la misericordia, personas que a lo mejor se les da mucho más la misericordia. Somos diferentes porque estas virtudes no están abarcadas en nuestra esencia. Dice George Shuniok, Dios es toda su esencia, todo el ser y nada más. Vea que George no está hablando como de parte de su esencia, sino que Él está diciendo, Él es toda su esencia, todo lo que Él es Dios. No hay partes que no sean Dios. Y Él lo dice en este sentido, hermanos, porque si usted, por ejemplo, quitara esto y ya no fuera Dios, entonces, ¿qué serían estas partes? Estas partes tendrían el poder, con una conjugación correcta, de decir un 10% de esto, un 10% de esto, un 10% de esto, y estas partes mezcladas son igual a Dios. Entonces, estas partes tienen un poder o una satisfacción que llevan a convertir a algo en Dios. Si es que nosotros decimos que Dios tiene partes. Por eso, hermanos, decían los teólogos que Dios no está compuesto por algo que no es Dios. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Ahorita te doy la palabra, Carito, nomás déjame cerrar. La suma de las partes es igual a Dios para algunos, pero la simplicidad dice no. Porque si nosotros creyéramos en eso, entonces Dios está compuesto de algo que no es Dios. Por ejemplo, amor en sí mismo no sería Dios. Justicia en sí mismo no sería Dios. Verdad no sería Dios. Pero todo junto es Dios. ¿Se da cuenta que entonces Dios es un compuesto de algo que no es Dios? Bueno, cuando decimos que todo lo que hay en Dios, estamos negando precisamente esto. Estamos diciendo que todo su carácter, que todas las aparentes barreras que nosotros vemos no existen. Y que todo lo que hay en Dios, todos sus atributos, al hablar de su justicia, al hablar de su amor, al hablar de su verdad, al hablar de su inmutabilidad, estamos confesando que esas barreras no existen. Que Dios no es un compuesto de nada y que por ende todo lo que hay en Él está impregnado en su esencia, en su carácter. Ahora sí, Carito, ¿qué ibas a comentar? Precisamente eso es lo que se confiesa, es Él, es sus atributos. ¿Se acuerdan que les dije, cuando iniciamos esta serie, yo hablé del tema y les dije que a la hora de hablar de atributos, exacto, había un problema porque nosotros podemos hablar de atributos y mencionar nuestros atributos, y entonces la suma de esos atributos se puede decir que hacen lo que soy. Pero en Dios es diferente, y por eso algunos teólogos decían, no, atributos no, perfecciones. Las perfecciones de Dios. Pero es correcto, estamos hablando de que Dios es sus atributos, o si le quieres llamar, sus perfecciones. Él es eso, no tiene, como decía Fer, no tiene amor, sino que Él es amor. ¿Sí, hermana? Quiero preguntar, si yo tomo una cubeta del agua del mar, estoy trayendo el mar, y yo en ignorancia puedo decir, Dios es todo, pero para definirlo necesito saber de qué es. Sí, al final de cuentas usted puede tomar parte, como decía usted, parte del mar, no se está trayendo todo. Y lo mismo podemos hablar cuando hablamos. La esencia es el mar. ¿Por qué?
porque en esencia trae otros componentes que tiene lo que es, Ujú. pero no estoy trayendo Todo, exacto, claro, claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, acerca de los atributos de Dios o sus perfecciones, hermana, si usted, y ahorita lo vamos a ver también, nos enfocamos en uno solo. Por ejemplo, hay personas que no pueden concebir la justicia de Dios. Y se enfocan en el amor de Dios, en la misericordia de Dios o en la bondad de Dios, y Dios dice, wow, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Y la gente no tiene ningún problema con su amor. El problema es que ellos están partiendo a Dios y parece que ignoraron todos sus atributos y su enfoque está solamente en su amor. Y nosotros estamos negando precisamente esto. No es que tú te puedas enfocar solo en su amor, porque Él es más que solo amor. Él tiene perfecciones que van más también allá de su amor. Y en lo que estamos confesando, hermanos, es que derivado a ese problema de pensar en Dios como fragmentado y unido por partes, la simplicidad niega eso y dice, no, todo lo que hay en Dios es Dios. Dios no es la suma de fragmentos que no son Dios, sino que todo lo que hay en Dios es Dios. En otras palabras, hermanos, Dios no está fragmentado. Todo lo que hay en Él es su esencia, su carácter. Ahora, la implicación de esto, hermanos, es que la simplicidad nos lleva entonces a ver las perfecciones de Dios o los atributos de Dios de una forma diferente. Y aquí, hermanos, atención otra vez. La simplicidad nos lleva a ver los atributos de Dios idénticos entre sí. Nos lleva a verlos idénticos entre sí. A lo mejor estás pensando, oye, espérate, su amor no es igual a su justicia. Su inmutabilidad no es igual a su bondad. Pero escucha, si estamos diciendo que Dios no tiene partes, esto implica que Él no tiene propiedades. Y si Él no tiene propiedades, entonces Él es en todo su esplendor lo que Él es. Pensemos, hermanos. Pensemos en esto, hermanos. Pensemos en el amor de Dios. Y póngale que hay un 100% del amor de Dios. O mejor dicho, un amor perfecto. Y a ese amor perfecto súmele una justicia perfecta. Y a esa justicia perfecta súmele la veracidad perfecta. La inmutabilidad perfecta. La soberanía perfecta. Y así con cada uno de los atributos que conocemos acerca de Dios. La pregunta es, ¿cuál será el resultado de esa suma? ¿Sería igual a Dios? Si usted suma toda la perfección de los atributos, ¿qué resultado le daría, hermanos? ¿Igual a Dios? No, hermanos, porque Dios no es un compuesto. No es como puedas tú separar los atributos, sus perfecciones. No hay una especie que pueda separar los componentes y entonces medir las perfecciones de Dios, sumarlos, agregarlos y entonces tener como resultado a Dios. Dios no es un compuesto. Y todo lo que hay en Él es totalmente Él. No hay una diferencia entre sus atributos. No es como, mira, unas barreras o unas barras que vienen como de colores y se ven los colores así.
No es como que Dios tiene todos sus atributos así, todo Él es esto. No hay eso en Dios. No hay esas diferencias. Las diferencias las vemos nosotros. De la forma en la que Él se revela a nosotros, de la forma en que Él trata con nosotros. Pero en Él no está esas marcadas diferencias, no hay esos fragmentos en los que nosotros podamos notar fielmente, mira, en Dios está aquí la justicia, aquí está su bondad, aquí está su misericordia. Todo lo que hay en Él es Él. Y cuando Él se revela a nosotros, nos muestra algo de Él. Y eso que nos muestra, hermanos, es todo lo que Él es. No es solo una parte, sino todo lo que Él es. Hermano Luigi. Una pregunta, bueno, yo sé que está relacionado. Hay una metáfora sobre él que dice Dios es el verbo. ¿Qué tanto está relacionado con lo que estamos explicando en este momento? Bueno, creo que es la he escuchado esa frase y la utilizan más que nada para decir que Dios es más que decir, sino que Dios son acciones. Por ejemplo, lo que trata de decir esa frase, ¿no? De que no es simplemente hablar y hablar y hablar, sino que hay ciertos hechos. Creo que es una parte diferente porque ciertamente Dios actúa, pero Él actúa conforme a lo que Él es. Y entonces, en ese sentido, hermano, claro que Dios actúa y lo veíamos en las clases pasadas cuando dijimos que Dios está en acción, Dios está actuando constantemente, pero actúa conforme a lo que Él es. Él nunca va fuera de su carácter o contra su carácter, sino que a través de su carácter Él está obrando, y es lo que confesamos hace un momento, o sea, Él está siempre obrando. Nosotros podemos mostrar, mira, puedes ver la bondad de Dios en esta acción. Eso es lo que nosotros alcanzamos a ver, pero el actuar de Dios no es como que Dios diga, mira, mi amor va a estar actuando en este momento aquí. Mi ira va a estar mostrando, no, Dios no se fragmenta. Y en ese sentido, cuando Dios actúa y muestra parte de su amor, está actuando amor. Ahora, mira algo, hermanos, algo además. Si usted va a la confesión de fe, usted va a contemplar que se menciona acerca de algunos de los atributos de Dios, agregándole el ismo, santísimo, sapiencísimo. Eso es una forma de hablar de ellos en la infinitud, como diciendo es sabio en infinitud. Es una forma de hablar. Ahora piense, y es lo que le decía a mi esposa, piensa por ejemplo en su eternidad. Y cómo los demás atributos son impregnados por esta. Él es eternamente bueno, eternamente bondadoso. Él es eternamente misericordioso. Todos sus atributos están relacionados unos con otros. Él no podría ser eterno si no fuera inmutable. Él es inmutable porque es eterno. Su soberanía es inmutable. Su soberanía es eterna. Y así con cada uno de sus atributos, usted se va a dar cuenta que se relacionan. Ahora nosotros los vemos y los vemos fragmentados, pero no significa que Él esté fragmentado. Como decíamos, podemos resaltar el día de hoy la justicia de Dios, ve. Y podemos mostrar la justicia de Dios, pero su justicia no está separada de su bondad, no está separada de su misericordia, no está separada de eso. Entonces, una cosa es la percepción que yo puedo ver y otra es la realidad de lo que Dios está haciendo. John Owen dice, los atributos de Dios que aparentan ser cosas distintas, en la esencia de Dios, son todos esencialmente iguales entre sí. Cada uno de ellos son iguales a la esencia misma de Dios. ¿Se acuerdan? Dijimos que los atributos son igual a su esencia. Y si decimos que sus atributos pueden ser separados, estamos diciendo que la esencia de Dios puede ser separada. Y nosotros no creemos eso. No creemos que su esencia pueda ser separada. Ahora, piensen, hermanos. Podemos decir que Dios es bueno,
Pero es bueno ¿en base a qué? ¿En base a la bondad? No, hermanos, Él es bueno en base a Él mismo. Él es amor, no en virtud del amor, Él es en virtud de Él mismo. No es algo compuesto, algo defectuoso que está dependiendo de partes, que está dependiendo de uniones, de organizadores que puedan mantener esas partes unidas. Porque si entonces Él depende de sus partes o depende de esas uniones, entonces Él es sensible al cambio. Y decir que Dios es sensible al cambio es contradecir su eternidad, es contradecir su inmutabilidad, es contradecir su impasibilidad, es contradecir su misma naturaleza. Entonces, hermanos, no debemos pensar de Dios como por partes. Debemos pensar en Él como lo que Él se ha revelado, como un Dios simple. Ahora, hermanos, esta es la definición de la simplicidad de Dios. ¿Alguna duda, hermanos? O muchas dudas, ¿no? No, te confundido, hermano, estoy viendo la cara. Hace mucho cuando discutimos este tema, el profesor, el hermano Yace, el hermano Yace puso un ejemplo, porque también sabe que se mira todavía, pero y puso un ejemplo de como un avión. Como un avión que puede ser muy perfecto, muy ideal, el mejor de todos, pero tiene muchísimas partes, que está compuesto de muchas cosas, y depende de la salud que hace con su tornillo para que pueda volar, depende de la turbina, depende de esto. Entonces, se hablaba de eso, pues que Dios no es compuesto por partes porque dependería de Dios. Y yo entenderlo así, pues que no lo puedes fragmentar, no lo puedes poner esto. Significa que aparte de que tiene muchas partes, tiene que haber algo que los una. Tiene que haber un tornillo, tiene que haber pegamentos, tiene que haber un montón de cosas. Entonces, estaríamos viendo a Dios como algo que está ensamblado. Es como, por ejemplo, nosotros mismos, hermanos. Nosotros somos partes y nosotros tenemos las articulaciones que de alguna forma unen nuestros miembros, ¿no? Entonces, nos permite hacer estos movimientos. Son partes que están siendo unidas. Entonces, nosotros somos compuestos. Nosotros sí somos compuestos. Bueno, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Sin embargo, hermanos, la forma en la que Él se revela, lo hace de una forma en la que condesciende con nosotros para revelarse a nosotros. Piensen, hermanos, ¿qué palabras usted utilizaría para que Dios se pudiera comunicar con nosotros? No hay palabras, no hay forma en la que nosotros pudiéramos entenderlo. ¿Qué hace Dios? Bueno, condesciende, se baja nuestro idioma, se bajan nuestras palabras. Y a la medida nuestras revelaciones, Él se revela como con manos, se revela como con boca, se revela como con ojos, para que nosotros podamos entender algo acerca de lo que Él es. Pero no significa que eso es lo que Él es como tal. Él está por encima de todo esto. Bueno, hermanos, vayamos a la base bíblica, porque no hemos visto versículos. Bueno, más que uno. Bueno, hermanos, la realidad es que no hemos visto un versículo, hermanos, porque no hay un versículo. Esa es la realidad. No hay un versículo que nos diga tal cual Dios es simple. Ahora, porque no haya un versículo, hermanos, no significa que esto sea una verdad. Pensemos, por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad. No tenemos un versículo que nos diga que hay una Trinidad. Pero se infiere en las verdades que se utilizan, en las verdades que se revelan en las Escrituras. De misma manera, hermanos, nosotros vemos la doctrina de la simplicidad como una consecuencia y como una lógica de otras doctrinas, de otras enseñanzas, que si no fuese verdad la simplicidad de Dios, entonces esas doctrinas tienen que caer, deberían de caer. Pensemos, por ejemplo, hermanos, en la doctrina de la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios, hermanos?
A ver, hermana, ¿cómo? Él es autosuficiente, no depende de nadie. Pero si Dios tiene partes, hermano, tendría que depender de alguien. Es exacto. Es precisamente esa es la consecuencia. Si yo estoy diciendo que Dios es autoexistente o autosuficiente y que no depende de nadie, pero Él tiene partes, entonces Él depende de alguien. Sea alguien externo, pero depende de alguien. Sí, totalmente. Destruiría muchas de las doctrinas que hemos hablado. Por eso decíamos, hermanos, que esta doctrina es importante, porque todo lo que tú construyas acerca de la teología propia se va a derrumbar o se va a deformar. Como dijo nuestra hermana, Él no necesita de nadie. Eso es lo que enseña Romanos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 35. Dice la palabra del Señor: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le ha dado algo a Dios para que después le fuese recompensado? Esa es la pregunta del apóstol Pablo. La respuesta es automática, es negativa. La respuesta es nadie. En ese sentido es que se hace necesaria la simplicidad de Dios, porque si Él tiene partes, entonces Él depende de la unidad de esas partes, y entonces alguien le está dando algo a Él, para que Él, o algo, le está dando algo a Él primero, y entonces Él tendría que regresarlo. Dejaría de ser independiente de sí mismo, su aceidad caería a los suelos. Y como dice James Dolezal, si esto es así, nuestra confianza debería buscar aquello que hace Dios a Dios. Vean, eso es real. Si hay algo que hace a Dios Dios, entonces hacemos mal de buscar al inciso B cuando tendremos la opción del inciso A. Alguien más capaz, más fuerte, que es capaz de hacer a Dios Dios. Entonces ese algo debería ser nuestro enfoque. Busquemos a eso y démosle toda nuestra confianza a eso, porque esto es más fuerte, es el fundamento en lo que Dios descansa. Piense también, por ejemplo, en la infinitud de Dios. ¿Qué es la infinitud de Dios, hermanos? A ver, Uri, ¿qué es la infinitud de Dios? A ver, ¿alguien más que quiere ayudar? Ajá. No tiene tiempo ni espacio. ¿Quién más? No tiene un principio ni un final. Bueno, estamos afirmando, hermanos, con la infinitud de Dios, que Dios es infinito en su ser, como decía Uri, en su esencia, en cualidad, no en cantidad, en cualidad. Él es infinito. Él es infinito. Ahora, la simplicidad de Dios nos dice que Dios tiene partes. Pero si Él tiene partes, entonces no puede ser infinito. ¿Por qué, hermanos? Porque las partes tienen límites. Las partes implican una limitación. Aunque éstas estén unidas, tienen una limitación. Tienen un principio y tienen un final. Y éstas jamás pueden ser infinitas. Por lo tanto, la simplicidad es confesada a través de la infinitud de Dios. Dios es infinito y de ahí se deriva la simplicidad de Dios. Pero también, hermanos, pensemos en la creación. Afirmamos que la creación de Dios fue ex nihilo.
¿Qué significa eso, hermanos? Significa que Dios creó todo de la nada. De la nada. Pero afirmar que Dios tiene partes es confesar que Dios fuera formado o creado. Antes de que Él fuera formado o creado, había ciertas partes. Y esas partes después vinieron a formar lo que es Dios ahora. Entonces, la creación, hermanos, hace que la simplicidad de Dios sea necesaria si nosotros hemos de confesar que Dios es el primer y principal ser. El primer y principal ser. La simplicidad está implícita en la creación. En la creación. Entonces, hermanos, es verdad, no hay un versículo. Podemos hablar de su aseidad, como iniciamos hablando de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y de partir de ahí confesar la simplicidad. No hay un versículo, pero la idea de Dios, la doctrina de Dios, nos lleva a mirar la simplicidad como algo necesario en el ser de Dios. Si no hay una simplicidad en la doctrina de la teología propia, tendrán muchísimos problemas, porque entonces Él dejaría de ser eterno, Él dejaría de ser soberano, Él dejaría de ser inmutable, Él dejaría por los suelos su aseidad. De manera, hermanos, que no necesitamos solo un versículo. Nos basta la inferencia bíblica acerca de esta doctrina para abrazar la simplicidad de Dios. Ahora, hermanos, en tercer lugar, veamos el testimonio reformado de esta doctrina. Es decir, hermanos, esta doctrina no es solo que esta iglesia la abrace, ni siquiera solo los bautistas de corte reformada la abracen o bautistas particulares, sino que es una doctrina que ha sido abrazada históricamente. Por ejemplo, hermanos, algunos padres de la iglesia como Orígenes de Alejandría en el año 184, él dijo: Dios es simple y sin composición, en él no hay mezcla alguna. Gregorio de Niza en el año 335, lo que no está compuesto no está sujeto a disolución, por lo tanto, lo simple es eterno. Hablando acerca de Dios. Y el famoso Agustín de Hipona en el año 354, Dios es verdaderamente y sumamente simple, porque en él y lo que es son una misma cosa. Algunos teólogos de la Edad Media, como Boecio, dijo: Dios es su propia sustancia, y su sustancia no es otra cosa que su ser, es lo que confesamos hace un momento. Anselmo, en el año 1033, dijo: tú eres lo que eres, y eres solo lo que eres, por tanto eres absolutamente simple. Tomás de Aquino en el año 1225 dijo: en Dios no hay composición de ninguna clase, sino que Él es absolutamente simple. Y los reformadores, hermanos, se unieron a esta confesión, como Juan Calvino. Él dijo: la esencia de Dios es simple e indivisible. Jonathan Edwards: en Dios no hay distinción real entre atributos, pues Dios es uno en su ser perfecto. Herman Bavinck dijo: Dios es absolutamente uno, su ser no es una suma de atributos, Él es todo lo que tiene. Y podemos llegar, hermanos, incluso a nuestra confesión de fe en el capítulo 2, hablando de Dios y la Trinidad. En el párrafo 1 nos dice que la subsistencia de Dios está en Él mismo y es en Él mismo. Eso es lo que está diciendo. Él es simple, no necesita de nadie. Él no tiene partes, no depende de algo externo. La confesión belga en el artículo 1 dice: todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un solo ser simple y espiritual al que llamamos Dios. El Catecismo Mayor de Westminster dice en la pregunta 7: ¿qué es Dios? Y responde: Dios es espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser. De manera, hermanos, que confesar esta doctrina, hermanos, es unirnos a la ortodoxia cristiana. No es simplemente algo que nosotros estemos creyendo y abrazando. Es algo que han creído a través de los siglos. Y mencioné algunos nombres, pero no son todos los nombres, muchísimos nombres.
es una doctrina muy bien recibida por la iglesia cristiana. Y negarla o separarnos de la confesión histórica de la iglesia, hermanos, es ponernos en peligro de llegar incluso a la herejía. Hermanos, ¿qué aplicaciones podemos tomar de esta doctrina? Bueno, en primer lugar, hermanos, esta doctrina nos da confianza en un Dios que no cambia. Podemos confiar plenamente en que Dios es el mismo siempre, en que no hay contradicción en sus promesas o en su carácter, en su voluntad. Si Dios fuera un compuesto, entonces ese compuesto podría tener una variación, y esa variación pudiera traer cambios a Dios, y esos cambios a Dios pudiera traer un cambio de ánimo o de intención de Dios, y lo que ayer quiso Dios, hoy quizás ya no lo quiera. Pero siendo Dios un ser simple, sus atributos no se están oponiendo entre sí mismos. Su justicia no anula su amor, su soberanía no anula su bondad. No están chocando, no están en contradicción, sino que todos ellos están armoniosamente operando para su gloria y para nuestro bien. En segundo lugar, esta doctrina puede darnos la seguridad de la salvación. La obra de redención que Cristo ha hecho es perfecta y segura, que fluye de un Dios simple, que no está dividido en sus intenciones, no tiene partes en su lucha, como si justicia estuviera buscando condenarte, como si su justicia te quisiera condenar, pero por otro lado su amor quisiera perdonarte. No existe tal lucha, no existe tal lucha en Él. Todo lo que Dios es, lo es eternamente. Y todo lo que Él es ha sido manifestado en Cristo Jesús. De manera que el perdón que has recibido por medio de la fe en Cristo Jesús es real y seguro. Dios no cambiará de opinión mañana. Tú y yo cambiamos, Él no cambia. También esta doctrina nos lleva a una adoración reverente y completa. Adoramos a Dios como un todo, no como una parte, no por partes. Hermano, si tú has adorado a Dios solamente por su amor, solamente por su justicia, solamente como parte de lo que Dios es, hermanos, es una forma errónea de adorar a Dios. Adoramos a Dios como un todo, no solo por su amor, no solo por su poder, sino por toda su unidad perfecta. La simplicidad puede guardarnos de la idolatría de atributos favoritos. Me encanta hablar del amor de Dios, ¿no? Me encanta hablar de su bondad, me encanta hablar pero cuando los atributos como su justicia, como su inmutabilidad, entonces nos complica su soberanía. Esta doctrina, hermanos, nos invita a una adoración madura, profunda y teocéntrica. Y por último, hermanos, esta doctrina también nos llama al discernimiento doctrinal y protección contra los errores. La simplicidad, hermanos, nos ayuda a evitar herejías. Herejías que fragmentan a Dios. Muchas de las herejías modernas surgen de imaginar a Dios como si cambiara, o como si sus atributos pudieran oponerse, como si estuviera luchando su amor contra su justicia, y en algunos su amor ganara y en otros su justicia ganara. La doctrina de la simplicidad de Dios, hermanos, nos sirve como un guarda teológico. Como un guardia teológico. De ahí, hermanos, lo que dije al inicio, la simplicidad de Dios, hermanos, es una doctrina fundamental. Y de ahí todo lo que tú puedas decir acerca de Dios se va a caer o se va a fortalecer. Entonces, hermanos, no es una doctrina que podamos tomar a la ligera, independientemente de que se hable muy poco de esta doctrina. Es una doctrina digna de leer, digna de estudiar y digna de abrazar. Hermanos, ¿alguna pregunta? Perdón, no miré. Mariana. Sí, hermano, por ejemplo, como estaba diciendo, de que Dios no tiene partes, entonces se puede decir que si él, por ejemplo, no tuviera uno de los atributos que tiene, digo, puede ser que él tenga aún más atributos que quizá no conocemos, ¿verdad? Pero en dado caso de los
obviamente porque Él es sabio, ¿no? Y da a conocer algunos atributos, y como usted decía, Dios es 100% amor, 100% justicia. En dado caso de que no tuviera alguno de esos atributos, Él seguiría siendo Dios. Ese es precisamente lo que niega la simplicidad. Que si nosotros pensamos en Dios como un compuesto y como algo como si fuera un vacío, por ejemplo, donde llenamos, pensemos, por decirlo así, en 7 atributos. Entonces llenamos esos 7 atributos, lo vaciamos en un recipiente y entonces es igual a Dios. Independientemente que le podamos decir que es 100% amor, 100% justicia, al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un compuesto. En su totalidad, pero un compuesto. Entonces, estamos negando eso precisamente, que no haya en Dios, no es como un recipiente donde tú puedes llenarlo a cierta medida para decir que eso es Dios. Y es verdad, de aquí para allá, de aquí hacia Dios, nosotros podemos hablar del amor de Dios, podemos hablar de su justicia, podemos hablar de atributos o de perfecciones. Pero eso es una forma en la que nosotros vemos a Dios porque no tenemos otra forma de verlo. Pero lo que Él es más que eso. Entonces, Él es lo que dijimos en el segundo punto, todo lo que hay en Dios es Dios y sus atributos terminan por ser muy similares. Porque, por ejemplo, aunque nosotros veamos a Dios actuando en algún determinado momento, en base a su bondad, en base a su justicia, en base a su soberanía o su inmutabilidad, no es como que Dios se pueda desprender de todo lo que Él es para simplemente mostrar amor, o desprenderse de todo lo que Él es para solo mostrar su soberanía. O sea, todo lo que Él es está actuando en todo lo que Él hace. Aunque Él esté mostrando parte, por ejemplo, en el sentido de su bondad, que Él muestre bondad para con nosotros, no quita que Él, todo lo que es Dios, esté involucrado en ese asunto. No se desprende. Pero obviamente entonces quiere decir que seguiría siendo Dios ya que no depende de algún atributo, ¿no? O sea, no está sujeto para estar completo. Es que uno de los puntos que dijimos al inicio es que sus atributos nosotros vemos como, o los pensamos como características que componen a alguien, y eso es natural en nosotros, pero en Dios es diferente. Por eso al principio decíamos que muchos teólogos no están de acuerdo en que se les llame atributos, porque eso nos confunde en nuestra mente. Decir atributos, pues es alguien que tiene ciertas características que lo componen, y ellos decían, no, las perfecciones de Dios. Ahora, cualquier nombre que tú le quieras dar te va a crear ciertos problemas, y es lo que decía, por ejemplo, Luis Berkhoff. Luis Berkhoff decía, muchos tienen problemas con la palabra atributos, pero si vamos a las perfecciones, lo mismo podríamos decir de las perfecciones. Lo importante es que nosotros entendamos que Dios no es como un recipiente en el cual estamos metiendo ciertas características y eso es Dios, sino que Dios es un todo, y en Él no hay componentes, no hay partes que sumándolos sean igual a Dios, independientemente que sea el 100% de la justicia, igual 100% de su soberanía, 100% de cualquier atributo. Dios no es eso. Dios es, en su esencia, sus atributos. No hacemos diferencia entre atributos y su ser. Lo iba a poner, pero ya no tengo espacio. No hay una diferencia entre lo que Él es y sus atributos, sino que cuando hablas acerca de su amor, estás hablando de su esencia, de lo que Él es. Igual lo mismo cuando hablas de su justicia. Y aunque nosotros podemos separarlos y decir, bueno, vamos a hablar de su justicia, vamos a hablar de su amor, en lo que Él es realmente, no hay esa diferencia. No hay esa diferencia. De ahí la frase que Jonathan Edwards dice acerca de Dios, que Él es, todo lo que Dios es en su esencia. Hablando de atributos, hablando de perfecciones, como queramos llamarlos. Entonces, lo que tú comentabas también de decir, bueno, si tuviera menos atributos y eso,
Eso precisamente es la parte de la simplicidad, lo que quiere evitar. De decir, ¿qué pasa si nos faltaría un atributo de Dios? ¿Qué pasaría si negamos otro atributo de Dios? Entonces, precisamente a través de la simplicidad quitas ese problema. Porque lo que Él es, sea lo que sea, todo es Dios. Todo es Dios. Y no hay nada que lo haga Él Dios. No es como que si le quitas su bondad, pensemos locamente, quitémosle su bondad, entonces dejaría de ser Dios. Sabemos que Dios es bueno, sabemos mucho acerca de lo que Él es a través de las Escrituras, pero todo lo que Él es Él. Es Él, no hay un componente en Él. Hermana Claudia, iba a comentar algo. Cuando alguien llama al agua simple, porque no tiene, porque es agua simple, es agua natural, es agua pura, y no le añaden cosas que dicen, agua, pues agua simple, agua así, sola. Entonces es algo así como para comprenderlo, que estén añadiendo cosas, es como eso más o menos, podría ayudar a Es que según entiendo, a ver, a mí me corrigen los estudiosos, el agua es H2O, ¿no? Entonces tendría que ser un compuesto, entonces el agua sería un compuesto al final de cuentas. Aún si no tuviera nada extra, sigue siendo un compuesto. Fíjese, me encantó una frase que dijo Héctor Bustamante, dijo, mira, voy a hacer una ilustración, y después antes de que usted esa ilustración dijo, hermanos, me disculpo de antemano, porque cualquier tipo de ilustración te pone al borde de la herejía. Entonces, las ilustraciones son imperfectas. O sea, se puede utilizar el agua para hablar acerca de la pureza, por ejemplo, o cosas así, pero terminamos al borde de la herejía, y más cuando hablamos acerca de la Trinidad, cuando hablamos acerca de la naturaleza de Dios, acerca de la naturaleza de Cristo. Son defectuosos los ejemplos que yo pudiera dar. Pero la intención es esa, hermanos, entender que Dios no se compone de partes, y como implicación esto nos indica que Dios no cambia, Dios no es movido, no sufre cambios en su carácter. Bueno. Sí, hermano, hablando de